he dividido la intervención en un poco explicar cómo y por qué surge la cuota de género, diferenciar lo que son las cuotas de género en el trabajo de las que son en la política, hablar del tema de la transformación social y el conocimiento, y cerrar con el tema de la discriminación, el privilegio y el mérito. Y bueno, ¿cuándo y cómo surge la cuota de género? Surge después de que se realiza la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer. La primera fue aquí en México en 1975. Y aquí los países se comprometieron a modificar sus legislaciones para dar un trato igual a hombres y a mujeres. 5 años después, en 1980, se llevó a cabo la segunda conferencia en Copenhague. Los países revisaron sus legislaciones y revisaron sus leyes de igualdad y se dieron cuenta que no basta consagrar la igualdad jurídicamente si la realidad ya trae una desigualdad tan fuerte que lo único que se hace es, si tú tratas a dos personas desiguales con igualdad, pues sigues de alguna manera reproduciendo la igualdad. Los países europeos fueron los que en 1980 decidieron retomar lo que se llamó acción afirmativa. La acción afirmativa surge en 1961 con el presidente Kennedy en Estados Unidos, cuando para subsanar la discriminación hacia la población afroamericana, decide Kennedy hacer una orden para que todos los contratistas que trabajaban con el gobierno federal en Estados Unidos hicieran una acción afirmativa para contratar a personas negras afroamericanas, ¿no? Resulta que había un porcentaje de médicos, de contadores, de arquitectos, de ingenieros que ya se recibían de las universidades y a la hora que tú llegabas a los hospitales públicos no había un solo médico contratado, no había un solo arquitecto contratado. Entonces fue ese nivel de discriminación el que llevó a que se hablara de una acción afirmativa diciendo hay que hacer medidas proactivas, algo especialmente. Y en ese sentido surge en el campo del trabajo y surge de una manera que es muy fácil, digamos, medir, porque si tú tenías que el 10% de los médicos en la Universidad de California que se habían recibido eran negros, pues tú ya sabías que en los hospitales públicos se debería de contratar por lo menos a un 10% de médicos. Así surge la acción afirmativa como una medida gubernamental en Estados Unidos, y los países europeos, después de ver que no bastaba el haber cambiado las leyes para que hubiera un trato igualitario y igual oportunidad entre hombres y mujeres, cuando deciden hacer acción afirmativa con las mujeres, sí empieza también mucho en el mundo del trabajo, en donde se empieza a darle a las mujeres porcentajes para que entraran, sobre todo en lo que se llamaban oficios no tradicionales de mujeres, ¿no? Carpinteras, ingenieras, obreras, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? Entonces se le pide a las fábricas que tengan un porcentaje de mujeres en esos trabajos que tradicionalmente habían sido masculinos. Entonces, el proceso, digamos, de la acción afirmativa en el mundo del trabajo a partir de los años 80 se da en paralelo a un proceso que ya se venía dando en los países escandinavos en el mundo político. A partir de los años 70, las mujeres de los partidos en los países escandinavos empezaron a presionar por que la representación política de ellas era muy baja, tenían el 8, el 10% y tal, y entonces hicieron todo un movimiento en paralelo para lograr que los partidos instalaran una cuota que también se vio con esta lógica de la acción afirmativa. Y esta cuota fue muy interesante la historia. Hay una mujer noruega que se llama Drude Dahlerud que escribe sobre esto y dice que lo que hicieron fueron, cuando las mujeres se enteraron, las del partido, digamos, había dos grandes partidos, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata, y se enteraron claramente que
que se estaban definiendo la cuota, estaban pensando si iba a ser de 20 o de 25, y entonces se juntaron las mujeres de los dos partidos y dijeron, vamos a decirles a los hombres de nuestro partido que ustedes ya nos dijeron que van a poner una cuota del 30%, entonces para no ser menos, pues los hombres de nuestro partido van a poner la cuota de 30, y así se consigue a principios de los años la cuota de género. Entonces, el papel que han tenido las cuotas de género, bueno, tendrían que ser cuotas de mujeres, pero bueno, se hablan de género y vamos a ver por qué. En el sostenimiento de un cambio social hacia la equidad, con ya 30 años o más de experiencia, se ve que es un cambio positivo e incontrovertible. Y tal vez el caso de mayor éxito se ha dado en el campo de la política. Esta intención de establecer cuotas de mujeres en los partidos políticos, ¿no?, se pensó como la mejor manera de asegurar la igualdad jurídica a través de los representantes políticos. Piensen ustedes que cuando se hacen las cuotas en estos países, Noruega, Suecia, Islandia, el porcentaje de mujeres que se llega a tener a mitad de los años 80 oscilaba, de diputadas, entre el 25 y el 33, mientras que esos mismos años, a mitad de los años 80, el Parlamento británico tenía un 4% y la Asamblea francesa tenía un 8%. El proceso de establecer una cuota en Europa, sobre todo en los países escandinavos, cambió la lógica, y por eso se llama cuota de género, porque ya no era tener un 30% solo de mujeres, sino se planteó que había que tener un 40% mínimo de cualquiera de los dos sexos, o sea, 40% de hombres y 60% de mujeres, o 40 de mujeres y 60 de hombres, y por eso se le llamó la cuota de género. Este aumento, digamos que fue un aumento, sobre todo en esos países, si los comparamos con los demás países de Europa, fue un aumento sustantivo en la representación, pero las investigaciones que se hicieron en paralelo mostraron que cuando las mujeres ingresan al ámbito público, sus obligaciones familiares no disminuyen y son un motivo importante para que las mujeres reduzcan su compromiso o que pongan fin a su carrera política. Hubo entonces que abordar la transformación de esta manera de funcionar socialmente, con las mujeres haciéndose cargo de la familia y del cuidado de los hijos. Y una de las cosas que hicieron los países escandinavos fue empezar a hacer toda una política distinta de avanzada en Europa, obligando a los hombres, mediante una especie de permiso paterno obligatorio, que podía ser de 3 a 6 meses de quedarse en la casa cuidando a los hijos, a tratar de nivelar lo que era esta desigualdad de las mujeres en el ámbito político, pero teniendo que regresar a la casa a seguir haciendo todas las labores domésticas, y los hombres, aunque tenían un hijo recién nacido, tenía hijos pequeños, sin estar el tiempo suficiente en la casa. Entonces la política escandinava de a mitad de los años 80, durante los años 90, hace toda una serie de intervenciones de cuidado de los hijos, de permisos paternales para los hombres, al grado de que el permiso de maternidad de 1 año que da Noruega o que da Suecia, no se le daba a la mujer trabajadora si el hombre a su vez no tomaba su propio permiso paterno. En otras partes del mundo, esta cuota de género en política también se inició, como ocurrió en los países escandinavos, como una iniciativa de las mujeres de los propios partidos. En América Latina no todos los partidos la asumieron voluntariamente y por lo tanto en muchos lugares fue el Congreso, la ley, la que tuvo que obligar a los partidos a que asumieran. El primer país en América Latina que asume desde el Congreso lo que se llamó la ley de cuotas fue Argentina en 1991, estableciendo un mínimo de un 30% de mujeres. En México las cuotas en la vida política fueron introducidas también gracias a la presión de las mujeres
políticas. El primer partido donde se discutió el tema de las cuotas fue el PRD, que en noviembre de 1990, durante su primer Congreso Nacional, reglamentó un 20% de cuotas de género en sus candidaturas. La medida generó mucha oposición adentro del partido, pero igual la presión de las activistas feministas obligó a la realización de un debate interno. Hay un artículo que escriben Amalia García, Ifigenia Martínez y Nuria Fernández en 1991 contando todo el proceso dentro del PRD. El PRD modifica sus estatutos internos en 1993, estableciendo que en la dirección del partido no podía haber más de un 70% de hombres, o sea, una cuota del 30% de mujeres, pero después este porcentaje se hace extensivo a las listas. Esta decisión no tuvo mucho impacto ni resonancia en los medios de comunicación ni en otros espacios políticos, a excepción, digamos, de las propias mujeres interesadas y del ámbito feminista. Por otra parte, aunque en 1994 el PRI descalificó públicamente el mecanismo de las cuotas y dijo que eso era una forma de discriminación, en su congreso de 1996 las mujeres priistas lograron que también en ese partido se estableciera un porcentaje del 30%. Una feminista de aquí de Monterrey, María Elena Chapa, escribe un artículo en 1996 sobre el proceso de las mujeres priistas. El tema de ganar espacios encontró muchas aliadas entre las mujeres del gobierno y en el aparato estatal. El objetivo de lograr más puestos se convirtió en un motor que dejó de lado las diferencias ideológico-políticas y las mujeres de todos los partidos se apoyaron en esta experiencia de los países europeos, de Canadá, de Australia, para alegar sobre la importancia de las cuotas. En abril del 2002, el IFE impone como obligación a los partidos políticos la cuota del 30% de mujeres que había recomendado años antes, pero que se implementa por primera vez en las elecciones intermedias del 2003. Y se nota el impacto. En el 2002 había solamente un 16% de mujeres diputadas en el Congreso, mientras que en el 2003 ya con esta ley se subió un 5% y pasamos al 21%. Sin embargo, en esta etapa fue en donde lo único que se trataba es que las mujeres ocuparan la titularidad de los cargos y, digamos, no como ya había venido ocurriendo, las suplencias. Surgieron entonces muchas maneras de darle vuelta a la cuota de género, muchas trampitas, ¿verdad?, de modo de cumplir con las candidaturas de mujeres, pero por ejemplo asignándolas a distritos donde tienen pocas posibilidades de triunfo o donde están definitivamente perdidos esos distritos. También estuvo la famosa maniobra de las Juanitas, ¿verdad?, que fue postular a mujeres como candidatas titulares, pero luego hacerlas renunciar para ser sustituidas por el hombre suplente. Ante este tipo de trampas, el IFE ha ido modificando el COFIPE, ¿no?, y ha ido poniendo candados. En este momento ya las suplentes de las candidatas mujeres tienen que ser suplentes para que ya no ocurran casos como el de las Juanitas, ¿no? Y si bien todos los representantes de los partidos coinciden en que las posibilidades de participación político-electoral son más difíciles o a veces hay menos para las mujeres, algunos consideran que estas acciones afirmativas ya incorporadas en la ley, al favorecer, entre comillas, a las mujeres, afectan negativamente a los hombres. Pues evidentemente si antes había un 80% o un 90% de candidatos y ahora tiene que haber solamente un 60%, porque ya la ley habla de un 40% de la cuota de género, pues evidentemente que hay un 20% de hombres que se quedaron sin la posibilidad de ser candidato y que sienten que es una injusticia contra ellos, ¿no? En este último parte del proceso electoral del 2012, ya el Tribunal Electoral, el TRIFE y el IFE obligan a los partidos políticos al cumplimiento de la ley electoral que establece una fórmula
de 60-40, podrían ser 60% mujeres y 40% hombres, no se dice que sea específicamente de ningún sexo, ¿no? Y esta proporción, además, la decide el Congreso en el 2007, que es muy interesante porque allí las mujeres estaban pidiendo paridad, que paridad es 50-50, pero se decidió que había que mejor elegir la fórmula de 60-40 con la posibilidad de que en algún momento a lo mejor haya 60% mujeres y 40% de hombres, ¿no? Esta decisión del TRIFE y del IFE, ¿no?, que acepta lo que ya la Comisión de Reforma Política vota en la Cámara de Diputados, es una decisión importante, digamos, aunque sí todas las acciones afirmativas son mecanismos transitorios que de repente pueden tener efectos perversos. O sea, no hay ninguna intervención que sea maravillosa y perfecta y que no traiga complicaciones. O sea, al tema de las cuotas se la ve como un mecanismo transitorio que, bueno, también tiene sus asegúnes. Sin embargo, sí renueva el sistema de representación política, pero sobre todo obliga a pensar el tema de la representación entre mujeres y hombres de otra manera. Digo, si somos el 50% de la población, a veces somos el 51% y los hombres son el 49%, a veces somos el 52% y a veces ellos son el 48%. Qué curioso que la representación política del conjunto de la sociedad no refleje esa paridad de 50-50, diga, 50-50, ¿no? Ha habido muchas protestas, no sé si siguieron el debate en la prensa, hubo muchos editorialistas que protestaban y que sentían que era una injusticia el tema de la cuota de género, y yo creo que las va a seguir habiendo durante tiempo porque todavía no se comprende bien a bien el sentido de la acción afirmativa. Además, las costumbres machistas no se eclipsan graciosamente del escenario político porque existe una ley, tenemos usos y costumbres, tenemos hábitos mentales, tenemos formas de entender la vida y las relaciones y el lugar de la mujer y el lugar del hombre en la sociedad que difícilmente van a cambiar porque haya una ley que de repente diga que el 40% de los diputados tienen que ser mujeres, ¿no? Sin embargo, creo que visto con algo de frialdad y sobre todo visto con la perspectiva de qué ha significado la cuota en otros países, o sea, en nuestro país es relativamente reciente, pero si vemos qué ha significado en los países escandinavos en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, podemos, digamos, arriesgar una valoración de que este objetivo ayuda a una más exacta representatividad de la razón, de la nación y por lo tanto a un aumento de calidad en la democracia. Es decir, en México, como en el resto del mundo, excepto los países escandinavos, las mujeres están subrepresentadas en el gobierno y en el Congreso. Y subrepresentación quiere decir justamente que pese a que somos el 50% de la población, se ocupa menos del 20% de los puestos de gobierno y ahorita casi el 40% de la representación política. Y esto es bien interesante señalar, y ahí también es divertido revisar los debates que se dieron en Noruega y en Suecia y en Islandia y en Dinamarca cuando se pusieron las cuotas, ¿no? Y que se decía, es que hay cuotas y no hay mujeres suficientes, no hay mujeres capaces que puedan llenar la cuota, ¿no? Creo que si tenemos un congreso con 500 personas, con 500 plazas, es difícil pensar que no hay 250 mujeres capaces e inteligentes en un país de 120 millones de habitantes que somos ahora, ¿verdad? Entonces, no es un problema que se deba a la inexistencia de mujeres capaces de dirigir nuestras instituciones políticas, sino algo que ha sido analizado, y es que el poder político trabaja para perpetuarse a sí mismo, y desde hace mucho tiempo que se ha estado perpetuando y reproduciendo, lo que ha estado reproduciendo es un esquema patriarcal. Y esto, digamos, no quiere decir que solamente los hombres tengan una mentalidad patriarcal. Un esquema patriarcal quiere decir que también tenemos mujeres que son como caciques con falda,
el caso de la maestra Elbester Gordillo, creo que es de todos conocido, y supongo que ustedes tendrán en su cabeza muchísimos casos de mujeres políticas que son como señores con falda y funcionan como caciques. Entonces, cuando hablo de un esquema patriarcal, no piensen nada más en los hombres, sino también piensen en cierto tipo de mujeres políticas, ¿no? Y cuando se afecta el monopolio masculino de la política, hay reacciones adversas. O sea, desde alegatos sobre lo discriminatorio que es imponer cuotas, hasta exabruptos furiosos de quienes pierden lugares que ya consideraban propios. La cuota de género en política empieza por corregir la representación insuficiente de las mujeres, pero para alcanzar la igualdad de resultados, no solo se debe garantizar cierta cantidad de mujeres en las listas, sino también colocarlas en distritos ganadores para que el resultado de la elección arroje un número similar de mujeres y hombres. La cuota de género causa problemas internos en los partidos, pero la pregunta que nadie ha podido resolver es: ¿hay otra manera de repartir un poder que ya está desproporcionadamente repartido? Si no se hace una intervención así, a fuerzas meter una cantidad mayor de mujeres. Esto me lleva al tema de la paridad. ¿Cómo es que se pasa de la cuota a la discusión sobre la paridad? Paridad es el término con el que se nombra la participación cuantitativamente homogénea de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones. Inicialmente, la demanda de paridad tiene que ver directamente con el poder, con su presentación y su representación. Aparece por primera vez la reivindicación de paridad en Europa con el movimiento arcoíris integrado por los verdes, no como el verde aquí en México, por favor, digo, no, nada que ver, los verdaderos ecologistas, la izquierda y las feministas, que entre 1986 y 1988 este movimiento arcoíris exigió listas paritarias alternando mujeres y hombres, cosa que consiguió en 1989. En 1989, cuando la caída del muro de Berlín, en varios países europeos era escandalosa la ausencia de mujeres en puestos de elección política. Por eso, muchas mujeres políticas, incluso unas que ni siquiera eran feministas, empezaron a cuestionar públicamente la homogeneidad masculina de los representantes políticos, señalando que la sobrerepresentación de políticos varones distorsiona la representatividad de la nación y corrompe los principios igualitarios y democráticos. El contexto de la discusión se agudizó justo cuando cae el muro de Berlín, porque el Consejo de Europa recibe la petición de varios países del bloque soviético para entrar al Consejo de Europa, y este decide que estos países tienen que dar pruebas de democracia, y que una prueba de democracia es cómo participan las mujeres. Establece el Consejo de Europa un grupo de trabajo que se llamó Democracia Paritaria, y al mismo tiempo la OCDE, preocupada por la forma en que las desigualdades persistentes entre los sexos contribuyen a la rigidez de los sistemas socioeconómicos, mandó a hacer un estudio sobre cuál era el efecto de esta composición, ellos la llaman monosexuada, o sea, de un solo sexo, de básicamente hombres en los lugares de poder político. Así, a principios de los años 90, y cada quien por su lado, y también luego se reúnen en conjunto, Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, el Consejo de Europa, la OCDE y la Comisión Europea debaten sobre el impacto de la sobrerepresentación masculina en el poder y qué significa que el liderazgo político sea masculino. La OCDE saca su informe en 1991, se puede leer en internet, si lo buscan se llama Las mujeres y el cambio estructural, y en la página 45 de ese informe aparece un párrafo que lo traigo aquí textual porque está escrito con ese lenguaje que le cuesta trabajo decir las cosas y sin embargo trasluce muy bien, y dice: las decisiones que determinan los grandes ejes de las políticas sufren las consecuencias de la no contribución de las mujeres. Estas decisiones se toman en instancias y grupos de predominio masculino y tienden a reflejar los valores, los puntos de vista y la experiencia personal de los autores.
Si las mujeres participaran más en la toma de decisiones colectivas, probablemente las políticas de ajuste estructural responderían mejor a su situación y a la diversidad creciente de modos de vida y modalidades de empleo. Para crear un ambiente más propicio a la participación y a las iniciativas de las mujeres, hay que combatir los obstáculos estructurales que actualmente se le oponen. Esto implica medidas de acción positiva para dar a las mujeres cuotas de género, un poder de decisión y mejorar su eficacia política, y también hay que tornar más transparente y más accesible el proceso de decisión. Este documento fue una bomba, estalló porque además nadie se esperaba que la OCDE, que se preocupa más de cuestiones económicas, sacara un documento hablando de acciones positivas, además en los puestos de decisión política. Y así, digamos, en un análisis de corte económico, la paridad empieza a convertirse en un argumento de peso para la clase política del Consejo de Europa. En 1992, la Comunidad Europea financia una cumbre a donde asisten ministras y exministras europeas para hablar de este tema. Ahí de nuevo vuelve a circular el término democracia paritaria y hacen una declaración que se llamó la Declaración de Atenas, porque la reunión fue en Atenas, donde afirman que como las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo tanto, la igualdad, la aspiración de igualdad, impone la paridad en la representación y en la administración de las naciones. Este documento no se hace público, es un documento interno, pero se filtra y le llega a todos los grupos de las feministas y de las ONGs, y el concepto de paridad se esparce como reguero de pólvora, pues se visualiza como un mecanismo para acabar con el monopolio masculino en la política y repartir equitativamente el poder entre mujeres y hombres. Este objetivo de paridad, que lo que tiene es la intención de garantizar una presencia proporcional de hombres y mujeres en los espacios donde se toman decisiones políticas, pues, fue una discusión filosófica sobre todo en Francia. Los franceses le dieron al concepto de paridad un contenido que iba mucho más allá de pensar que era una cuota del 50%. Fue una discusión muy complicada que no se entendió y que de hecho solamente ha quedado registrada en los ámbitos intelectuales. Hay una historiadora muy famosa, Joan Scott, que escribe uno de los artículos más importantes de género, que ella hace todo un libro que se llama Parité, que es paridad en francés, y que cuenta todo el proceso en Francia, y ahí cita ella a Françoise Gaspard, que dice que lo notable de la propuesta de paridad era borrar la diferencia entre hombres y mujeres, pero reconociendo la diferencia sexual. Como ven, es muy complicado. Les voy a leer textual lo que dice Françoise Gaspard. Dice: nuestra batalla por la paridad se sitúa en una perspectiva distinta, la de una igualdad entre los sexos que no se basa ni en la glorificación de la diferencia ni en la negación de la diferencia, sino en reconocer la diferencia para poder eliminarla cuando produce desigualdad. La demanda sonaba a utopía y además se argumentó todo este tema de que si, por qué iba a haber paridad entre hombres y mujeres y qué iba a pasar con las otras minorías. Y hubo todo un debate que las mujeres no somos una minoría, solo se le puede dar paridad a la sociedad en su conjunto, porque la sociedad en su conjunto está dividida mitad hombres y mitad mujeres, pero no está dividida mitad gays y mitad bugas, o mitad judíos y mitad católicos, o mitad blancos y mitad negros. Lo único que divide a cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, es mitad hombres y mitad mujeres. La diferencia sexual es de un orden distinto a las demás diferencias, no se puede comparar, y además no se trata que las mujeres que lleguen con paridad a ocupar puestos lleguen a tratar asuntos de mujeres, no. Se trata de que las mujeres y los hombres traten en conjuntos los temas de toda la sociedad. Claro que va a contar la trayectoria personal de cada quien, ¿no?, en ese sentido. Entonces, hubo una gran discusión en Francia sobre paridad. Hay dos libros muy interesantes, uno de Silviana Garzinski, que está traducido aquí en México, bueno, en México en español, se llama Política de Sexos, editorial Taurus,
El de John Scott lo acaba de traducir el Fondo de Cultura Económico, pero todavía no sale, va a salir en un mes o dos, porque estuvimos ahí insistiendo que tenía que salir para el debate político de México, ¿no? Y van a ver cómo la discusión de paridad era una discusión bien complicada, que en última instancia se manejó como una cuota del 50%. Lo que fue muy interesante fue cómo las propias feministas dijeron: no esperemos que las mujeres que llegan por paridad a los puestos, o las que lleguen por acción afirmativa, vayan a hacer política de otra manera. Yo ahí, digamos, tengo una diferencia importante con el discurso que está haciendo la candidata del PAN, ¿no? De que ella como mujer va a ser buena y transparente y toda una serie de cosas, ¿no? Hay una filósofa española que se llama Amelia Valcárcel, que dice que para que realmente haya igualdad entre mujeres y hombres, las mujeres tienen que tener el derecho al mal, a ser igual de pendejas, de corruptas, de mala onda, que son muchísimos de los diputados hombres y de los funcionarios hombres. Y estamos esperando que las mujeres, todas las que lleguen, sean buenas y no corruptas y blancas palomas, pues sentémonos a esperar en una silla porque nos vamos a cansar. Pero para que haya igualdad tenemos que entender que la condición humana está repartida en los hombres y las mujeres igualito. Así como hay hombres mala onda, hay mujeres mala onda. Así como hay hombres maravillosos, hay mujeres maravillosas. Ser mujer no te hace ontológica o constitutivamente distinta. Hay hombres padres y mujeres padres, hay que ir viendo quiénes son, pero no esperemos de las mujeres y de las mujeres políticas que vayan a hacer política de otra manera. Van a hacer política de acuerdo a la lógica de sus partidos, a la lógica de nuestra cultura política en México, ¿no? Y la paridad es únicamente un mecanismo cuantitativo para nivelar la representación, que tiene efectos democráticos saludables, pero que no garantiza la calidad humana de quienes llegan a los puestos. Hay de todo, ¿no? Ahora, es indudable que la paridad redistribuiría más equitativamente los puestos del poder, pero para que sea integral, como la plantearon las francesas, tiene que llevar de la mano la paridad educativa y la doméstica. O sea, la paridad educativa requiere desde la infancia una coeducación mixta con aprendizaje sobre la igualdad de género, y la paridad en el hogar implica una repartición más equitativa de las tareas domésticas y de cuidado, con apoyos sociales que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales. De ahí que se vea que si vamos a hablar de paridad en serio, van de la mano la paridad política, la paridad educativa y la paridad doméstica como una palanca fundamental para construir un orden social más igualitario. Ahora, ¿cómo construir un orden social más igualitario? La sociedad no se cambia por decreto. La sociedad se constituye con los significados y los valores de quienes vivimos en ella, y solo cambia mediante la transformación de esos significados y valores. Hay que formular modos de razonamiento y estrategias de acción para que la sociedad vea sus injusticias y decida cambiar hacia comportamientos colectivos más libres y solidarios, más democráticos y modernos. Indudablemente que esto implica cambiar la vida cotidiana, recuperar el espacio público, transformar la política desde la autoorganización y la conciencia, y esa es nuestra responsabilidad individual cívica como ciudadanos y ciudadanas. Pero también existe otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, la de los funcionarios es hacer políticas públicas que aborden sin mistificaciones la realidad familiar y que desarrollen políticas públicas tendientes a involucrar a los hombres en el ejercicio de tareas domésticas y de cuidado. También es responsabilidad del Estado, junto con las empresas de la iniciativa privada, desarrollar instancias sociales que aligeren el trabajo de cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de las personas discapacitadas. El tipo de seres humanos que anhelamos ser y la sociedad igualitaria que deseamos vivir requiere establecer esquemas de una real conciliación familia-trabajo. Pero yo estoy hablando en una universidad o en un recinto que tiene que ver con la universidad.
¿Cuál es la responsabilidad de las universidades respecto de los mandatos culturales de género? ¿Qué impone el punto de vista científico en términos de prioridades y obligaciones cívicas? Hace tiempo que existe una preocupación por el tema de género, las cuotas y la paridad, justo en estos países con mayor desarrollo económico y científico. En la hoy Unión Europea, la Gender in Science Organization es un proyecto dirigido a mejorar la excelencia de la ciencia europea a través de la inclusión de la dimensión de género en el proceso de investigación y en el conocimiento científico. Este organismo, que está integrado por la Fundación Europea para la Ciencia, por la Agencia Sueca para la Educación Superior, por el Consejo de Investigación de Noruega y varias agencias más que están reunidas en una instancia que se llama Euroscience, elaboró un documento que se llama Recomendaciones para la acción sobre la dimensión de género en la ciencia, cierro comillas. En este documento, la igualdad de género se convierte en una ventaja competitiva. Ya hablar de género no es un rollito nomás de las locas feministas que están ahí con su rollo de género, sino que ya las instancias científicas más importantes de Europa plantean que el tema de género es un tema importante porque resulta una ventaja competitiva. Para este grupo, un desafío clave es contar con recursos humanos adecuados para la investigación y el desarrollo científico. Los científicos europeos organizados en estas instancias sostienen que la igualdad de género es una ventaja competitiva en la búsqueda de talento del quehacer científico, y por igualdad de género se refieren a que haya más mujeres en los equipos y en las instancias de dirección científica. Para dar a conocer esta reflexión sobre el equilibrio de género, así lo llaman ahora, la Unión Europea decidió realizar una primer cumbre europea de género en noviembre del año pasado, del 2011. Si se meten a internet y buscan la primera cumbre de género en Europa, ahí vienen los papers y vienen las distintas mesas de trabajo, ¿no? Esta se llevó a cabo en Bruselas, convocada bajo los auspicios de la Presidencia del Consejo de Europa, apoyada por el Programa de Ciencia y Sociedad de la Comisión Europea y bajo el patronaje de Mr. Chichester, que es el vicepresidente del Parlamento Europeo y el responsable de la Science and Technology Options Assessment. Este señor Giles Chichester señaló, textual: la sociedad mira a la ciencia para que le ayude a resolver muchos desafíos adelante y espera procesos de investigación e innovación más responsables y que den respuesta a las necesidades de la sociedad. Europa requiere mejorar su estrategia de investigación y de innovación para obtener mejores resultados en la inversión en capital científico y tecnológico. La igualdad de género y la diversidad representan elementos claves para garantizar la calidad de los recursos humanos científicos y el conocimiento científico. Apoyados en una amplia evidencia de investigación sobre la dimensión de género en la ciencia, esta cumbre ofrece un nuevo foro para darle forma a las políticas sustentables de investigación e innovación en las cuales mujeres y hombres tengan un papel igualmente eficaz y creativo. Se cierra la cita. La reivindicación de las acciones afirmativas de la cuota de género estuvo a cargo de la comisionada para la investigación, la innovación y la ciencia, que se llama Maire Geoghegan Kim, que señaló, cito: queda claro que el tiempo por sí solo no resuelve la infrarrepresentación de las mujeres en el liderazgo científico y de investigación. Se necesitan medidas específicas para apoyar las carreras científicas de las mujeres y para abordar los factores de género en el proceso de investigación. Esto también intensifica la excelencia científica en Europa. Cierro comillas. La doctora Ángeles Rodríguez Peña, que es la directora de COST, que es un proyecto de cooperación europea en ciencia y tecnología construido con el objetivo de reducir la fragmentación en la investigación, señaló, cito: la Unión Europea mira el equilibrio de género, o sea, la paridad, hombres y mujeres,
como una contribución clave a la innovación y reconoce que se necesitan medidas más específicas para alcanzar los objetivos de la dinámica área de investigación. Esta cumbre es el lugar para iniciar un cambio estructural muy necesitado que nos permite estar a la par de otras esferas sociales y de los mercados. COST contribuye y apoya totalmente el profundo cambio en el esquema mental institucional de los actores en la investigación y la innovación, así como en el de los hacedores de políticas, los financiadores, las universidades y las compañías que van a liberar el potencial pleno de la sociedad europea. Se cierra la cita. Partiendo de que ni las mujeres ni los hombres comprenden de manera automática cómo los asuntos de género impactan el proceso de hacer conocimiento científico, el Consejo de Europa hizo un llamado a poner en evidencia lo que subyace bajo los esquemas de percepción y acción científicos, los hábitos científicos, como diría Bourdieu. Para evitar los prejuicios no intencionales de género en el diseño y la ejecución de los procesos de investigación, es indispensable formular las preguntas de investigación, diseñar los experimentos y analizar las prioridades de investigación con perspectiva de género. Esto traerá una dimensión de mayor calidad. Aquí el vínculo entre conocimiento, igualdad social, equilibrio de género, lleva a poner el énfasis en el papel de las universidades en construir un diálogo al respecto. Esto lo remarcó el profesor Rolf Tarrach, que es el rector de la Universidad de Luxemburgo, que dijo, textual: la cumbre de género ofrece la oportunidad a los hacedores de políticas, a los expertos en género y a los científicos de establecer un diálogo abierto sobre cómo la calidad de la producción y la investigación del conocimiento puede mejorarse con la transversalización de género. Es importante que el conocimiento sobre los efectos del equilibrio de género se conozcan y se integren en las discusiones sobre transversalización en las instituciones científicas a nivel nacional y de la Unión Europea, traspasando las barreras culturales y lingüísticas para promover el cambio estructural. Cierra la cita. Entre los efectos del equilibrio de género, mitad hombres, mitad mujeres, o sea, de la paridad, surge un dato contundente. Fíjense qué interesante. Aumentar la mayor participación de mujeres es un factor determinante para aumentar la calidad de los procesos de investigación. Esto no lo dicen las feministas, lo dicen los científicos, muchos de ellos hombres. Al preguntarse cómo puede el conocimiento científico mejorar en los procesos de investigación, la respuesta del Consejo de Europa ha sido por la adopción de métodos sistemáticos de análisis de género y de exclusión de las mujeres. Un ejemplo que ponen: investigaciones recientes han demostrado que la inteligencia colectiva que se encuentra en grupos de personas que cooperan se extiende más allá de las habilidades cognitivas de los integrantes individuales de un grupo, y que la tendencia a cooperar de manera eficaz está relacionada con el número de mujeres en el grupo. Una conclusión, por lo tanto, es que cuando los equipos son mixtos, se incrementa la inteligencia colectiva y hay mejores resultados. Por eso una recomendación de esta cumbre es el equilibrio de género, pues mejora la estructura organizacional, la dinámica de trabajo y la eficacia científica. De ahí que estas instancias científicas de las cuales les hablé antes establecieran cuotas de género para que más mujeres científicas ingresen en los equipos científicos y dirijan los institutos de ciencia. Es indudable que el telón de fondo de esta cumbre de ciencia ha sido el debate europeo sobre la paridad. La acción afirmativa, que también la gente la llama discriminación positiva, ha sido acremente criticada, pues cuestiona el principio liberal de que las personas deberían ser tratadas como individuos y no como miembros de un grupo. Sin embargo, la acción afirmativa es una instancia de un paradigma distributivo de justicia que pone en cuestión la distribución de posiciones privilegiadas o de poder. El privilegio existe cuando una persona tiene algo que es una ventaja inmerecida sobre otras personas. Por eso hay de privilegios a privilegios.
Existen privilegios que se ganan por méritos propios, pero hay otros que se derivan del solo hecho de pertenecer a cierta categoría social. En este caso, aunque las personas experimenten individualmente el privilegio, lo que se está privilegiando es su pertenencia a un determinado grupo o la posesión de una cierta característica. Hace años, Peggy McIntosh, una académica feminista, reflexionó sobre las dificultades que tienen los varones para reconocer que tienen privilegios. Algunos hombres llegan a aceptar que las mujeres tienen ciertas desventajas, incluso son buena onda y pueden llegar a decir que ellos se comprometen a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, ninguno propone eliminar sus ventajas masculinas. Cuando McIntosh analizó por qué les costaba tanto trabajo a los hombres darse cuenta de la existencia de múltiples ventajas debidas al solo hecho de ser hombres, se dio cuenta que algo similar le ocurría a ella con las ventajas racistas de su condición de mujer blanca. Ella había aprendido que el racismo era algo que ponía obstáculos o desventajas a ciertas personas, pero nunca le habían enseñado que simplemente su sola condición de persona blanca le daba privilegios racistas. McIntosh entonces aplicó a su persona un escrutinio sobre los muchos privilegios que ella tenía cotidianamente como blanca y que no se había dado cuenta que existían. Ella hace una cosa muy gringa y muy interesante, hace una lista casi de 100 cosas diciendo, si yo entro a una tienda, los policías no van a empezar a seguirme pues como seguirían a una persona negra. Si me para la policía cuando estoy manejando, no voy a pensar que es por mi color de piel. O sea, empieza a hacer, dice, si quiero ir a la farmacia a comprar curitas color carne, voy a encontrar curitas color carne, ¿verdad? Pues si soy blanca, cosa que una persona negra a lo mejor no encuentra. Entonces hace una lista de cosas babosas como las curitas, pero otras más serias, ¿no? También es un documento que circula en internet y que pueden encontrar porque es realmente muy interesante. Siguiendo esta reflexión de McIntosh, las personas privilegiadas no se dan cuenta de la cantidad de ventajas inmerecidas que tienen. Esa ignorancia es una característica de ser privilegiado. Y la reflexión de McIntosh también nos enseña que no toda la discriminación se debe a la intención deliberada de discriminar. Por ejemplo, aunque tú no seas racista, pues si vives en una sociedad racista, los blancos nos beneficiamos del privilegio racista, ¿verdad? De igual forma, aunque los hombres no sean machistas, su privilegio se crea y se sostiene a través del sistema social que reproduce prácticas y actitudes y que está dominado por los grupos privilegiados. Y aunque existan muchos hombres que no discriminen y que luchen por eliminar la discriminación, pues los privilegios crecen en la familia, se arraigan en la escuela y en el trabajo, y cuesta trabajo darse cuenta de que son privilegios inmerecidos. Por eso, los hombres defienden esos privilegios de maneras complejas. Tal vez un ejemplo elocuente de esta defensa de los privilegios también está ocurriendo en Europa. Perdón que siempre uso Europa como mi horizonte de aspiración democrática, pero bueno, con el debate de las cuotas de género en los consejos de administración de las empresas. O sea, aparte del avance de la paridad en el campo de la política y en el campo de la ciencia, las empresas todavía van a la saga. Por eso los gobiernos europeos ya lanzaron un ultimátum a las empresas para que nivelen sus puestos directivos. Este 5 de marzo pasado, Viviane Reding, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, presentó un informe sobre cómo ha evolucionado la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad corporativa. La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea y su estructura tiene varios comisarios, y hace un año Reding, quien además de ser la vicepresidenta es la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, animó a las compañías privadas a elevar la presencia de mujeres en los consejos de administración para llegar a que tengan un 30% en el 2015, un 40% en el 2020. Para explorar si su propuesta contaba con respaldo, Reding abrió un proceso de consulta pública para que todos, las empresas, los gobiernos y las organizaciones de mujeres, recomendaran qué hacer para mejorar la cifra de mujeres directivas, pues al ritmo que van,
tardarían más de medio siglo en equilibrarse los consejos de administración. Y en vez de plantear la cuota de género como una reivindicación de derechos, que es parte de cómo se hizo con la cuota política, Reding hizo una argumentación económica y dijo: las empresas con mayor presencia femenina al mando tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque las mujeres traen negocio. Según su informe, las mujeres hoy en Europa suponen en promedio de todos los países un 14% en los consejos de administración, a pesar de que acaparan casi la mitad del empleo europeo y son responsables del 70% de las decisiones de consumo. En los puestos de presidentes de las compañías, los resultados son peores, apenas el 3%. Reding dijo: me gusta lo que las cuotas consiguen, y puso como ejemplo a Francia, que fue, por este debate de la paridad, del debate político, fue el país que hizo más rápidamente caso en el mundo de las empresas. Allí, Francia reglamentó que las empresas con más de 500 personas empleadas o que facturen más de 50 millones de euros deben de tener, de aquí al 2014, un 20% de mujeres en los consejos para alcanzar el 40% en el 2017. Pero lo interesante fue que las empresas francesas, las más importantes, que integran una cosa que se llama el CAC 40, que es un índice bursátil que registra los 40 valores más significativos entre las 100 mayores empresas de la Bolsa de París, hizo un esfuerzo de que ellos aumentaron, y entonces pasó en un año de tener el 12% de mujeres en los consejos de administración a tener el 22%. La existencia de un marco común europeo sobre la presencia de mujeres al mando disminuye muchas de las discusiones, las trabas y los obstáculos, porque por ley casi todos los países europeos ya han establecido que en los consejos de administración debe de haber un número de mujeres, aunque según el país la normativa cambia. Por ejemplo, en Italia y en Bélgica, las empresas que cotizan en la bolsa deben modificar sus consejos de administración para tener un 30% de mujeres, pero Italia se ha dado un plazo de 3 años al 2015, mientras que en Bélgica es de 5 años, aunque para las compañías públicas se les acorta a 1 año y el plazo es que lo tienen que cumplir este año. En Holanda, todos los órganos de dirección de las grandes compañías, más de 250 personas empleadas, deben tener un 30% de cada sexo. Cada país ha establecido sus tiempos, pero la proporcionalidad varía entre un 30 y un 40%. Fíjense, con datos del año pasado, del 2011, Noruega era el país que tenía la más alta proporción de mujeres en puestos de alta dirección, tenía el 44%. Le seguía, yo pensé que Suecia o Dinamarca, no, Macedonia, con un 30%, arriba de Suecia y de Finlandia, que tienen un 26% respectivamente. Y luego me encontré otras sorpresas. Letonia tiene el 23% y Eslovaquia un 22%. Rumanía y Croacia 21% y Turquía 20%. Mientras que los países con el porcentaje más bajo son Luxemburgo con un 4%, Italia y Portugal con un 5%, Grecia con un 6%, Austria con un 9%, y luego ya van Bélgica y Eslovenia con 10%, Bulgaria 11%, Francia, Polonia y la República Checa con 12%, el Reino Unido y Alemania con 13%, Hungría el 14%. Pero ahora el Parlamento Europeo se dispone a endurecer las sanciones, y el incumplimiento de la cuota de mujeres va a afectar a las cúpulas empresariales. La encargada de este tema, que es la diputada holandesa que se llama Sofía in 't Veld, no ha concretado todavía su plan, pero ha señalado que las medidas legislativas surten efecto cuando van acompañadas de sanciones. Y ella ha mencionado distintas alternativas: multar a las compañías que no cumplan con el porcentaje, anular los acuerdos de composición de los consejos o premiar a las compañías que logren una equiparación en sus cúpulas y que puedan equipararse a las empresas públicas. La situación, el debate en Europa está candente, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué otra forma de equilibrar los espacios de toma de decisiones si no es con acciones afirmativas? Hace años, la argumentación para las cuotas de género en política se podía resumir en una frase. La frase era: el mundo debe ser gobernado por mujeres y hombres juntos si queremos gobernarlo mejor.
Hoy esta frase se aplica al mundo de la iniciativa privada. Por eso valdría la pena investigar cómo está la situación en México. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de Televisa, de Telmex, de Cemex, de Modelo, de Bimbo? Eso se los dejo a los estudiantes universitarios como una chamba interesante. En nuestro país llevamos un retraso sustantivo respecto de las políticas de igualdad y esto es bien importante para un debate público. Ya me faltan 2 hojitas y termino, porque quiero entrar al tema del conocimiento. Las acciones afirmativas, en especial la cuota de género, irrita, incomoda y causa problemas. ¿Pero acaso hay otra manera de repartir un poder que está desproporcionadamente repartido? Un dilema que se plantea cuando queremos eliminar la discriminación y promover la equidad es el de cómo hacerlo apoyándonos en el conocimiento. Daniel Innerarity, que Innerarity es el presidente del Instituto de Gobernanza del País Vasco, es un filósofo, y dice que la función más importante del conocimiento consiste en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos. De ahí que concluya que los principales problemas en una democracia no son los problemas de voluntad política, sino las fallas en el conocimiento. Él dice esta frase que me encanta: el conocimiento, además de un medio para saber, es un instrumento para convivir. En la actualidad, persiste una brecha sustantiva en los recursos y oportunidades sociales a que acceden las mujeres y los hombres. Eliminar los arraigados mecanismos de discriminación requiere, además de legislaciones muy claras, requiere comprender cómo las propias personas discriminadas reproducen la discriminación. No va a ser fácil impulsar un proyecto que privilegie la equidad social si no comprendemos en qué consiste y cómo opera la lógica cultural de género. Un eje de la discriminación y la exclusión es esta división existente entre responsabilidades privadas y responsabilidades públicas, con todo el trabajo de cuidado de los seres vulnerables, niños, ancianos, enfermos y personas discapacitadas, a cargo mayoritariamente de las mujeres. Por eso un proyecto interesado en la equidad tiene que abordar la problemática producida por la simbolización de la diferencia sexual, o sea, por el género, y entender que los mandatos de género estructuran identidades y prácticas diferenciadas en los seres humanos. Son mandatos omnipresentes que los traemos introyectados y que, como son reglamentaciones simbólicas, impactan nuestra subjetividad. Las prohibiciones simbólicas, que tienen consecuencias en la vida material, también están inscritas en el sistema jurídico. Las preguntas: ¿qué tipo de vida queremos? ¿Cómo queremos usar nuestro escaso tiempo sobre la tierra? ¿Qué lugar le queremos dar a las relaciones humanas? ¿Cómo imaginamos las formas de cuidado de niños, ancianos, enfermos y discapacitados? Los conflictos que hoy viven mujeres y hombres con las dificultades para conciliar trabajo y familia están empujando a los hombres a pensar en esta cuestión. Hay que reflexionar junto con los hombres cómo deseamos tener y crear hijos, cómo vamos a ocuparnos de nuestros padres y madres ancianos, qué vamos a hacer con las personas con graves discapacidades o con enfermedades crónicas. Tenemos que abrir el horizonte de la corresponsabilidad e imaginar otro tipo de vida para todas las personas. Y pensar en el cuidado de los seres humanos es pensar en el futuro de la sociedad. La calidad de vida evidentemente no es un asunto de consumo, eso todo el mundo lo sabe, sino de valores éticos, pero también es un asunto de uso del tiempo y de toma de decisiones de una manera más igualitaria. Yo insisto en la paridad. Si la especie humana está compuesta de un 50% de mujeres y un 50% de hombres, tenemos que hacer que las responsabilidades y la toma de decisiones también esté repartida de la misma manera. Por eso creo que es tan importante el tema del conocimiento. Y cuando Innerarity dice que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir, lo que alude es a que el conocimiento es lo que decide, desde la comprensión de las actuales transformaciones sociales hasta las políticas, pasando ahí por el asesoramiento político a los gobiernos, la evaluación de las políticas públicas y la competencia cognitiva.
Y el conocimiento es fundamental no solo para la prosperidad económica, sino para la calidad democrática de una sociedad. Yo creo que este tema del conocimiento, viéndolo como la parte democrática de convivencia y de bienestar, es algo que tenemos que llevar al debate público y no solamente que quede aquí en los recintos universitarios, ¿no? Yo con esto quisiera terminar, ya llegué a la hora y me interesa también escuchar sus preguntas, ¿no? Nada más quiero cerrar diciendo que hay que tener en cuenta que aunque la cuota de género sirve para corregir algunas desigualdades, pues no puede remediar todos los males. La política económica general del país tiene sus propias consecuencias. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres requiere una seria inversión en seguridad social y en servicios relacionados de cuidado, de educación extraescolar, de atención a ancianos, una ley de dependientes, espacios de día, en fin. Y bueno, los gobiernos europeos, que son mi modelito ideal, ¿verdad?, sostienen que la primera condición de la igualdad de trato implica la existencia de un buen sistema de protección civil. Y en México, nivelar la situación de las mujeres en el mundo público, laboral y político requiere abordar no solo los esquemas de género, sino también asumir el desafío de construir una nueva cultura del trabajo y de la seguridad social. Y el reto de la modernización productiva de México requiere también una modernización reproductiva. Y esto implica no solo la modernización de instancias e instrumentos laborales y políticos, sino una profunda renovación de la conceptualización sobre qué somos las mujeres, qué somos los hombres y cómo vamos a conciliar ámbito privado, ámbito público, familia y trabajo. Entonces, como ven, la cuota de género, que tiene un efecto nivelador en términos de democracia y que se está imponiendo en Europa hasta a las empresas privadas, pues aquí en México solamente la tenemos en el campo de la política, con esta reglamentación del 40-60, y sin embargo no hemos podido todavía dar un debate público sobre las acciones afirmativas en el mundo del trabajo y en las empresas privadas. O sea que tenemos mucho todavía por debatir políticamente.